Hola, ¿cómo va? Acá continuamos con el error de truncamiento. Ahora vamos a ver cómo se construye el polinomio de Taylor de grado 2 que aproxima una función dada. Entonces, recordamos que un polinomio es una función cuyo dominio son los reales y cuyo codominio también son los reales, y que va a ser de grado 2 o cuadrático si está definida, o sea, es un polinomio de grado 2 o cuadrático, si está definida por la forma p sub 2 de x igual a a0 más a sub 1 por x más a sub 2 x cuadrado. Ahora, los coeficientes que determinan el polinomio son a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Pero para que sea de grado 2, el a sub 2 es el que tiene que ser distinto de 0. Entonces, un polinomio de grado 2 aproxima a la función f en un entorno del x0 igual a a si se cumplen las siguientes condiciones. Igual que en el caso lineal, tienen que cumplirse las mismas. O sea, que el polinomio y la función deben coincidir cuando son evaluados en a. La derivada primera del polinomio y la derivada primera de la función deben coincidir cuando son evaluadas en a. Y ahora agregamos una nueva condición que es que la derivada segunda del polinomio y la derivada segunda de la función, cuando son evaluadas en a, también deben coincidir. Entonces le vamos agregando una condición sobre las derivadas que depende del grado del polinomio. Entonces, el polinomio que cumple esas condiciones es el polinomio de Taylor de grado 2 que se escribe o que responde a esta forma. P sub 2 de x igual a f en a más f' en a por x menos a más f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen todas las distributivas, los calculitos y demás, entonces van a poder ir formando la estructura general a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. Entonces, fíjense, hasta acá el p sub 2 tiene al p sub 1, digamos. Esta primera parte es el p sub 1 y ahora se le agrega este término más que tiene esta diferencia la tiene elevada al cuadrado. Entonces de ahí es que va a salir el x al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, siempre, o sea, la mayoría de los casos, nuestro a va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar el x y acá va a quedar el x al cuadrado directamente. Va a haber un solo caso en que vamos a tomar el a igual a 1 en nuestro estudio, lo que no quiere decir que uno no pueda desarrollar los polinomios alrededor de otros valores, ¿sí? Para nuestro estudio, con estos casos nos es suficiente para entender lo que necesitamos entender del error de truncamiento. Entonces, igual que en el caso lineal, la f de x, ¿cómo nos va a quedar? Como el polinomio más lo que le hace falta al polinomio para completar la función.
Entonces, este E sub t de x es una función de x. Entonces, a esto que le falta al polinomio para hacer la función es lo que se llama el error de truncamiento, que surge de aproximar la función f con el polinomio p sub 2. Entonces, al igual que en el caso lineal, también vamos a definir el error de truncamiento en este caso. Entonces, para cada x alrededor de a, se define el error de truncamiento por aproximar la función f con el polinomio de Taylor de grado 2 como el valor absoluto de la diferencia entre el f de x y p sub 2 de x. Y simbólicamente vamos a decir que el E sub t de x es el valor absoluto de f de x menos p sub 2 de x. Y esto es para todo x alrededor de a. Entonces, vamos a ir ahora a un ejemplo y vamos a seguir construyendo el polinomio de Taylor de los distintos grados para la función e a la x. Entonces, nosotros sabemos que ahora nuestro p sub 2 de x, ¿quién es? Es f de a. Como a es 0, si ustedes quieren, directamente pueden ponerlo desde un principio en 0. Entonces va a ser f de 0 más f' en 0 por x menos a más f segunda en 0 sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Necesito f0, f' en 0. A ver, no le voy a poner esta línea porque parece que es un cociente que uno se ha olvidado. Entonces, me hace falta esto, esto y la derivada segunda. Entonces, f de x es e a la x, así que ya sabemos que f de 0 es e a la 0, que es 1. f' de x es e a la x también, así que f' en 0 es e a la 0, es 1. Y f segunda de x es e a la x nuevamente, y es f segunda en 0, que es e a la 0, que es 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el p sub 2 de x? Nos va a quedar 1 más x más, fíjense, 1 sobre 2 factorial por x cuadrado. Pero el 2 factorial sabemos que es 2, así que eso es 1 más x más 1 medio por x cuadrado. Entonces, ese es nuestro polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor de grado 2 que aproxima a f de x igual a e a la x. Entonces, nosotros sabemos que f de x va a ser el p sub 2 de x más el e de truncamiento de x, que después veremos cómo se construye. Por ahora estamos dando los primeros pasos. Entonces, si nosotros graficamos, ¿qué tenemos? Tenemos esta situación. Entonces, fíjense, si nosotros miramos, el a es el 0. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el entorno donde las funciones son más parecidas? Entonces, fíjense, esta es la e a la x y esta es el polinomio. A ver, espérense. No, estoy al revés. Los estoy simbolizando mal. Han salido los colores medio parecidos. Entonces, la e a la x es esta función. Esta es la e a la x. Y este es el p sub 2 de x. Este es el polinomio, que es una parábola. Y entonces, si se fijan,
ya es más grande el sector donde las curvas casi son la misma. Entonces, fíjense, yo podría decir que hasta aquí, bajando por ahí y hasta por ahí, es donde casi coinciden. Y yo cuando ya me voy alejando de o sea, ese entorno, así sería donde hay más similitud, más coincidencia. Y ya cuando yo me voy alejando de esos valores, que también me voy alejando del 1, ya las curvas se van despegando. Pero, fíjense, este es el mismo x que habíamos tomado antes, que es x igual 1. Y si ustedes se fijan acá, cuando yo llego al polinomio y voy al y, y cuando yo llego a la gráfica de la e a la x y voy al y, estos valores ahora están más cerquitas que antes. Esto es en x igual 1 y acá tengo e a la 1 y acá tengo el p sub 2 evaluado en 1. Y esa diferencia es más chiquita que lo que estaba en el gráfico anterior, que es eso, es el despegue ese que tiene una curva con respecto de la otra, ¿sí? Entonces, vemos que con un grado más hay un poco más de exactitud en esa aproximación. Entonces, esto hace pensar que a medida que nosotros vamos aumentando el grado del polinomio, en los entornos de 0 o en los entornos de A, las curvas se van a ir haciendo cada vez más parecidas, cada vez más próximas. Lo que se suele decir que el polinomio imita mejor a la función a medida que tiene un grado mayor. Entonces, es así que nosotros podemos seguir trabajando e ir mejorando la imitación, aumentando el grado. Entonces, ¿yo qué puedo llegar? Puedo llegar a decir que yo puedo construir un polinomio de grado n genérico, considerando ahora que el polinomio es una función y que si es de grado n va a tener esta forma, donde A0, A1, A2 y así siguiendo hasta el A sub n, los coeficientes que acompañan a la x son los que determinan al polinomio, pero que el coeficiente A sub n es el que tiene que ser distinto de 0 para que sea de grado n. Bien, entonces, con la misma lógica, ¿qué vamos a decir? Ahora vamos a decir que la función y el polinomio tienen que coincidir en A. Y acá, fíjense, acá ha habido un errorcito que acabo de encontrar. El polinomio y la función tienen que coincidir en A. Y además tienen que coincidir las derivadas, la primera, la segunda, la tercera, hasta la de orden n, con el grado que uno quiera. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Se escribe así: P sub n supra j de A tiene que ser igual a F supra j en A. Este supra es el orden de derivación y se considera que una función sin derivar es como si fuese la derivada 0 de la función. ¿Sí? Entonces, por eso acá va desde 0 en adelante, ¿hasta dónde? Hasta n. ¿Está bien?
Entonces voy a borrar esto para que no se me superponga con lo que viene. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas condiciones? ¿Cuál es el polinomio que cumple esas condiciones? Es el polinomio de Taylor de grado n. Entonces, ¿cómo va a ser el polinomio de Taylor de grado n? Va a ser f de a más f' en a por x menos a más f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, si ustedes quieren, más acá, aquí el tercer término. ¿Quién sería el tercer término? El tercer término sería f, ya de ahí en adelante ustedes pueden decir, fíjense así, el tercer término podríamos decir que es f supra 3 en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo, y así siguiendo, ¿hasta dónde? Hasta fn en a, o sea, la derivada enésima en a sobre n factorial por x menos a la n. Entonces les escribí ahí el tercer término como para que se dieran cuenta. O sea, va siguiendo esta estructura general. Ahora lo borro para que no se me superponga con lo que viene. Entonces, si yo ese polinomio lo quiero escribir en forma compacta, lo voy a escribir así. Recordando que va desde j hasta 0, desde j0 hasta n, y que cuando yo tengo acá j factorial, se cumple que el j a la 0, se cumple que cuando el j vale 0, ¿qué pasa? El 0 factorial es 1 y el 1 factorial también es 1, ¿sí? Esto es por definición, que el 0 factorial es 1. Entonces, a no dudar de que esa fórmula no es esto mismo escrito en forma compacta. Entonces, esto que tenemos ahí es el polinomio de Taylor de grado n, que aproxima a la función f que está desarrollada alrededor del x0 igual a a. Y bueno, ¿qué va a pasar entonces? Que la función f va a ser igual al p sub n en x más el e sub t en x, donde el e sub t en x es el error de truncamiento que surge de aproximar a f con el polinomio p sub n. Entonces, tenemos la definición, igual que en los casos anteriores, nada más que ahora el error está definido en función del p sub n de x. Y entonces, ¿cuál sería para nosotros el ejemplo? Entonces, recordemos que para el ejemplo de la f de x igual a x alrededor de a, ¿quién va a ser el p sub n en x? Va a ser el f en 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más f tercera en 0, o sea, la derivada tercero sobre 3 factorial por x, no hace falta paréntesis, por x al cubo más, y así siguiendo, más la derivada enésima en 0 sobre n factorial por x a la n. Nosotros sabíamos que la f en n en 0 es e a la 0, no hace falta paréntesis acá tampoco, es e a la 0 y es 1
para todo n desde 0 hasta n. Bueno, acá le pongamos j para que no tengamos problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nos va a quedar el p sub n de x? Entonces nos va a quedar 1 más x más 1/2 x cuadrado más 1 sobre 3 factorial x al cubo más 1 sobre n factorial por x a la n. Lo escribo así para que se vea bien que es un polinomio y que los coeficientes del polinomio son estas expresiones que tenemos ahí. Entonces, eso sería el polinomio de Taylor de grado n que aproxima a f de x igual e a la x. Y entonces sabemos que e a la x va a ser el p sub n de x más l sub t de x, el error de truncamiento. ¿Y todo queda aquí? No, no queda todo aquí, porque yo ahora tengo que empezar a estudiar con qué exactitud quiero yo aproximar a la función f. Entonces, la exactitud con la que yo aproxime la función f, ¿de quién hemos dicho que depende? Depende del grado del polinomio. Entonces, nosotros tendremos que ver con qué precisión quiero yo trabajar para poder decir, bueno, con un polinomio de tal grado tengo esta precisión. Entonces, eso es lo que se llama acotación del error de truncamiento, que lo vamos a ver en el video que sigue. Así que bueno, los espero en el próximo video.